Hola a todos y bienvenidos a este video, Arte, Fe y Progreso, de la hacienda Pan de Sembrar a la urbanización Campo Alegre. Se narra la fascinante transformación de la hacienda Pan de Sembrar en la próspera urbanización Campo Alegre, destacando el papel crucial del arte, la fe y el progreso en este proceso de evolución. A través de imágenes cautivadoras y relatos inspiradores, se verá cómo la historia y la arquitectura se entrelazan para crear un entorno único, donde la tradición se fusiona con la modernidad, ofreciendo un vistazo impactante a la riqueza cultural y el desarrollo urbano de este emblemático lugar. Una experiencia visual y narrativa enriquecedora que invita a reflexionar sobre el poder transformador de la creatividad, la creencia y el avance de nuestras ciudades. Comencemos. Majestuoso y lleno de historia es el Camino Real de Petare, hoy conocido como la Avenida Francisco de Miranda. Este sendero antiguo se extiende paralelo al río Guaire, conectando los distantes pueblos de Chacao y Petare, que en el pasado estaban rodeados por pintorescas haciendas llenas de cafetales, cacaotales y cañaverales que alimentaban la economía de la región. La primera urbanización que se encuentra a lo largo de este camino es Campo Alegre, un lugar que en su origen fue la hacienda Pan de Sembrar. En 1929, Carlos Henry, dueño de estas tierras, decidió dar vida a un ambicioso proyecto de urbanización. Para ello, contrató al talentoso arquitecto español vasco Manuel Mujica Millán, quien posteriormente se casaría con la hija de Henry. ¡Qué historia tan fascinante! Mujica Millán diseñó calles arboladas y muchas de las casas con una variedad de estilos arquitectónicos, creando un ambiente único y acogedor. Una de las joyas de esta urbanización es la avenida de entrada conocida hoy como El Parque, que nos lleva hasta la imponente capilla Nuestra Señora del Carmen, también diseñada por Mujica Millán e inaugurada en 1941. Un verdadero tesoro arquitectónico. Entre las casas diseñadas por Mujica Millán, que aún se mantienen en pie, destaca la icónica Quinta Las Guaicas, ubicada en la tercera calle con Quinta Avenida. Esta casa, inspirada en la modernidad catalana y en el racionalismo arquitectónico, es considerada por muchos expertos como la primera muestra de arquitectura moderna en el país, un verdadero hito histórico y artístico. Aunque el tiempo ha dejado su huella y muchas de estas maravillas arquitectónicas se encuentran en estado de abandono, no podemos dejar de maravillarnos al imaginar la grandeza y el esplendor que alguna vez llenaron este lugar. La Quinta Las Guaicas, con su historia única y su diseño vanguardista, sigue siendo un recordatorio de la creatividad y la visión de aquellos que contribuyeron a dar forma a nuestro patrimonio arquitectónico. Un lugar que merece ser recordado y protegido para las generaciones venideras. En la inmensidad de la historia emerge la antigua hacienda Pan de Sembrar, como un testamento de épocas pasadas y gloriosas. Situadas a las afueras de Caracas, junto a las renombradas haciendas Mis Encantos, Mata de Coco y Los Ravelo, este rincón de tierra fértil al pie de la imponente Ávila ha sido testigo de la grandeza y el esplendor de la era de la colonia. Sus tierras sin duda estarán cargadas de una fertilidad ancestral, alimentadas por aguas puras y un clima incomparable que desde tiempos inmemorables la convirtieron en un paraíso terrenal. A lo largo de los años, la hacienda Pan de Sembrar tuvo su auge y su declive, reflejando los vaivenes de la historia y la evolución de la región. Conforme el crecimiento poblacional impulsado por el desarrollo urbanístico, esta tierra pródiga fue perdiendo su vitalidad y productividad original, hasta que finalmente desapareció en el torbellino del progreso. Es fascinante contemplar cómo la transformación del paisaje, impulsada por la mano del hombre y los designios del destino, relegó a la historia este pedazo de paraíso terrenal. La antigua ventana al pasado nos sumerge en los primeros años del siglo XX, revelando los vestigios de la grandiosa hacienda Pan de Sembrar en todo su esplendor.
Esta recreación visual invita a una investigación más profunda, desenterrando los secretos y la grandeza de un lugar que pronto sería conocido como Campo Alegre. Las transformaciones y misterios que han modelado estas tierras a lo largo de los siglos se despliegan ante nuestros ojos, desde sus humildes inicios como hacienda hasta su resurgimiento como una ciudad jardín bajo la visión incisiva del arquitecto urbanista Manuel Mujica Millán. La ventana captura la esencia de una época y el florecimiento de un paraíso que perdura en la memoria colectiva, recordándonos la magia y la intriga que yacen en los pliegues del tiempo. La magia de la historia se entrelaza con la belleza del entorno, recordándonos que cada rincón de nuestra geografía guarda secretos y relatos esperando ser descubiertos. La evolución de la hacienda Pan de Sembrar hacia la resplandeciente Campo Alegre nos invita a reflexionar sobre el poder transformador del tiempo y la capacidad del ser humano para crear belleza y armonía incluso en los lugares más inesperados. Qué privilegio ser testigos de la magia que yace en las raíces de nuestra tierra. En la apacible urbanización Campo Alegre, en el municipio Chacao de la bulliciosa área metropolitana de Caracas, se erige majestuosa la capilla de Nuestra Señora del Carmen, un monumento de fe y de arte, cuya historia se entrelaza con la visión audaz de don Carlos Henry y la destreza creativa del arquitecto español Manuel Mujica Millán. Esta joya arquitectónica, inaugurada en 1941, es mucho más que un simple lugar de culto. Es un símbolo de la planificación urbanística visionaria donde la armonía entre lo espiritual y lo material se fusiona en perfecta consonancia. La iniciativa de don Carlos Henry y su esposa doña Dolores de Istúriz por transformar la hacienda Pan de Sembrar en un enclave urbano vanguardista va más allá de lo tangible. Es una apuesta por el futuro y por la integración de lo sagrado en la vida cotidiana de la comunidad. La génesis de la capilla destinada a la Virgen del Carmen revela un profundo respeto por la fe y una comprensión única de las necesidades espirituales de los habitantes de la nueva urbanización. El legado de la capilla Nuestra Señora del Carmen trasciende su función religiosa, convirtiéndose en un faro de belleza y elegancia arquitectónica en la zona oriental de la ciudad. El diseño neobarroco, el detalle exquisito de la decoración interior y la meticulosa planificación de sus espacios la convierten en un destino codiciado para bodas y eventos, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan en una danza de luz y color. Cada rincón de esta capilla es un testimonio de la dedicación y la visión única de aquellos que la soñaron y la materializaron. Desde la primera piedra colocada en febrero de 1934 hasta la bendición del altar mayor en julio de 1941, cada momento de su historia está impregnado de significado y trascendencia. La capilla Nuestra Señora del Carmen perdura como un símbolo de fe, de arte y de comunidad, recordándonos que en medio del bullicio urbano siempre hay un lugar de paz y recogimiento esperando ser descubierto. El legado histórico de la hacienda Pan de Sembrar, su transformación en la vibrante urbanización Campo Alegre y la construcción de la emblemática capilla Nuestra Señora del Carmen en Caracas se entrelazan como un relato cautivador de visión, creatividad y resiliencia. Desde los primeros días de la hacienda, testigo de historias de trabajo y esfuerzo, hasta la visión futurista de don Carlos Henry y doña Dolores de Istúriz, quienes vieron en esas tierras un potencial urbano excepcional. La evolución de Pan de Sembrar a Campo Alegre marcó un hito en la planificación urbana de la ciudad. La capilla Nuestra Señora del Carmen, fruto de esa visión transformadora, se erige como un símbolo de fe y belleza en medio de la nueva urbanización. Con el diseño magistral del arquitecto Manuel Mujica Millán, esta joya arquitectónica neobarroca se convirtió en un faro espiritual y cultural para la comunidad, acogiendo ceremonias, eventos y devociones con gracia y elegancia inigualables. El legado de la hacienda, la urbanización y la capilla perduran como un recordatorio inspirador de la capacidad humana para dar nueva vida a lo antiguo y crear espacios que perduran en la memoria colectiva como hitos de progreso y belleza.
Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. El relato de la Hacienda Pan de Sembrar, la urbanización Campo Alegre y la Capilla Nuestra Señora del Carmen en Caracas nos invita a reflexionar sobre la trascendencia de preservar la historia, la fe y la visión transformadora en el tejido urbano. Desde la humilde semilla de una hacienda hasta la magnífica arquitectura de la capilla, este relato nos enseña que la belleza perdura en la unión entre lo terrenal y lo sagrado, entre el pasado y el presente, recordándonos la importancia de honrar nuestras raíces para construir un futuro lleno de significado y armonía.